Buenos días a 10 de enero de 2025. Hoy no me equivoco con el año. Estoy en esta finca que he hecho ya bastantes vídeos, los de los olivos en copita de coñac. Estoy en Azuaga, en la campiña sur de Badajoz, una tierra muy buena, picual 6x7 con riego. No tienen de momento problemas de agua. Y esta finca, en resumen, los 2 primeros años, la gente que los podaba pues viene del verdeo y la formación pues podaron formando capando la guía. Así que los olivos se criaron con unas ramas bastante verticales. Y esa formación pues era relativamente problemática para la recolección que se están recolectando con maquinitas de gancho y con peines mecánicos u horcas, como le dicen aquí. O sea que durante unos años lo que estuvimos es intentando abrir los olivos, abrirlos para llegar más o menos pues a este olivo, que sería el ideal. Vale, ya han estado hace unos años y las producciones pues han ido subiendo. Este bajo, el año pasado lo tocó los hielos, estuvo un poquito más flojo, pero en fin, la finca prácticamente linealmente ha ido produciendo cada vez más. Y este año ha habido un cambio, no porque el dueño, digamos, pensara en recortar drásticamente gastos de recolección, sino porque la cuadrilla que ha estado trabajando aquí, tanto en la recolección como en la poda, pues se han jubilado la mitad, así que no había cuadrilla y el dueño se ha comprado un paraguas y lo ha recolectado él solo, sin ayuda de vara. Pues ¿qué pasa? Este modelo de olivo, perfecto para el paraguas sin vara no estaba. ¿Veis? Que se ha quedado aceituna, no mucha, pero se ha quedado algo de aceituna sin caer. El dueño tiene paraguas, me comentaba que salía a unos 1000 kilos la hora, él cogiendo aceituna. Los olivos han salido unos 30 kilos cortos, pero con la aceituna que ha caído al suelo y la que está en el árbol, pues le podemos poner unos 30 kilos largos. Total, que ahora tenemos que volver a adaptarnos. Tenemos que moldear de nuevo el olivo a un modelo de olivo que sea muy eficiente la recolección con el paraguas y no haga falta vara, o sea, que se quede muy poca aceituna atrás. Y este modelo que yo decía de copita de coñac, a ver que me ponga con el sol, este modelo de copita de coñac, pues a lo mejor hay que dejarlo. Y tenemos que cambiar la bebida, tenemos que cambiar, ¿veis? Los de la copita coñac, de copita coñac nos tenemos que cambiar a vaso de tubo. ¿Veis? Porque este olivo, lo que se quedaba sin vibrar, cuando se coge con maquinita de gancho o con vibro al tronco, se apuraban las colas y las largas, las farderas, con los peines, con las varas, y ahí hay mucha aceituna, vosotros lo sabéis, que esta salida da mucha aceituna. Pero el paradigma ha cambiado. Así que tenemos que irnos a un modelo de olivo que el paraguas solo, si le ayuda a las varas, deje la mínima aceituna en el árbol. ¿Cómo lo hacemos? Mira, estos están hechos. Este no está hecho y mirad, tiene mucha aceituna. Pues en esto nos fijamos en el tipo de ramas que quedan con más aceitunas sin vibrar y decidimos atacar sobre todas esas ramas. ¿Qué vemos? En un primer lugar, las bajeras que tocan la lona y una vez que tocan la lona no vibran. Vale. Los forrajillos del centro, que yo siempre he dicho que esto me gusta mucho, pero para la horca estos forrajillos así péndulos vale, pero para el vibro solamente no. Ramas que salen mucho del eje del tronco, o sea que se separan mucho. Las salidas, como se lo vamos a decir, ¿veis? Como aquí hay muchas aceitunas, las salidas. Que esto, productivamente hablando, es lo que más aceituna echa, pero aquí esto es un negocio, aquí hay que mirar todas las variables, ¿veis? Toda esta salida, ¿veis cuánta aceituna ha quedado? Y ahora aquí 4 que hay hecho, que aquí lo está haciendo el mismo, o sea, la misma cuadrilla, los que han quedado de la cuadrilla muchos años, y me llama el dueño, pero para estar con ellos una mañana, pero vamos, que yo coincido ya con el muchacho que los poda prácticamente en todo, que es casi una visita, por así decirlo, de cortesía. Este olivo ya se ha quedado podado para el paraguas. ¿Veis? Hemos pasado de copita de coñac a vaso de tubo de cerveza. La salida fuera, prácticamente, ¿veis? Que aceituna, digamos, ramas que hemos sobrevivido en el olivo, que tengan aceitunas muy poquitas. ¿Ves? Muy poquita falda, muy poquita, y el olivo vestido, siempre, mira, ese está hecho, siempre vestido, nunca pelado, nunca se ve a palo, pero clarito. O sea que al final, dándole casi la razón a la gente que podaba, hemos convergido a un modelo de olivo muy similar de verdeo. O sea, con una formación de unas ramas bastante verticales, que ellos lo utilizan esas ramas para, o sea, esa formación en ramas verticales para el banco, o sea, en forma de U mayúscula, no en forma de U minúscula, y de ramón muy clarito y con muy poquita salida. Pues al final se converge bastante al modelo de olivo de verdeo de aquí, de un pie de Badajoz.
Este también está un poquito más espigado, pero bueno, que también está bien. Me pongo así en perspectiva y lo veis. Ahí, se le quita la salida, se le quita la bajera. Y si nos fijamos, vaya pimpollos que tiene ahí arriba. Que sí, que a mí no me gustan. Pero mirad, no le ha quedado ni una aceituna. Y como no hay vara, ahí no se puede decir, ahí es que no llega de la vara. Si es que no viene de la vara. La poda va a ser casi estos años, atacar principalmente a lo que se quede con aceituna. Igual que se suele decir que en el superintensivo se le ataca a las ramas que ha partido la máquina, pues el futuro del olivo de Paraguas es atacar sobre todo a las ramas que se quedan con aceituna. En fin, esto, ¿veis? Esto está siempre cambiando, siempre evolucionando. No se puede decir que yo soy del campo de la vida, ya lo sé todo. En fin, mira, este de análisis de base le hace todos los años, este año está bastante equilibrado. Mira, en verano de potasio dio bien. Y veis que ahora tiene algo de síntomas de falta de potasio, ¿veis? Ahí, aquí también, aquí también. Los niveles más bajos de potasio ocurren el día de antes de la recolección, o sea, en invierno, porque la aceituna mientras esté prendida está absorbiendo potasio, mientras que no esté en el suelo. Por eso, en verano puedes tener niveles de potasio, los que sean buenos, pero si la carga es alta va bajando. Por eso en mi sistema, o sea, en mi hoja de cálculo para abonado, lo tengo yo en cuenta esa contingencia. Y si en verano sale un análisis de hoja bajo en potasio, eso no es porque la cosecha que está en el árbol ya en julio está demandando potasio, no señor, eso es porque lo arrastra del año pasado. En julio la aceituna que hay en el árbol es hueso y pellejo verde, tiene prácticamente la misma composición que el tallo. Cuando hay aceituna con mucho potasio es ahora. Esta aceituna la analizamos en el laboratorio y tiene mucho potasio. Esta aceituna es la que te deja los brotes sin potasio. Así que si alguna vez os cuentan que si en verano tengo los olivos bajos en potasio en verano, en el análisis de verano, ¿es por la aceituna que está colgando? No, es porque del año pasado no has conseguido subirle los niveles o venían con niveles bajos. Vale, pues ahora aquí vamos a dar en este mes un tratamiento por cosecha, pues alto en potasio y en otros nutrientes, ya se le mete un poquito de cobre. Y mirad el colorcillo que tienen, salvo digamos esa necrosis. Estos se fertirriegan de cobertera, si no recuerdo más, no se la ha echado nada en un par de años. Todo fertilización y tratamientos foliares, uno post cosecha, otro brotación, cuaje, que yo no digo que no hace falta, pero por no hallar dueño también, 3-4 tratamientos al año. Foliares con abono simple, con mi hoja de cálculo, y luego su fertilización también con abono simple con la hoja de cálculo. Mira, esta oliva han estado bien cargados, unos 30 kilos, pero que veis los rabillos donde están, que tallo tienen como para repetir, vamos a ver. Aquí hace 2 años, la helada que ya es febrero, este bajo los tocó y esta zona tuvo poco. La parte de arriba no la tocó Olier, lo tuvo el año pasado su aceituna y este año pues más o menos repetido. O sea que se ha perdido la cosecha se perdió la cosecha del bajo. Pero cada aspecto están prácticamente igual. Ten en cuenta que la tierra es buena, se tratan bien, se fumigan bien, se fertilizan bien, así que no hay problema. En fin, pues así va esto. Hay que estar adaptándose constantemente a los cambios. Un saludo.